Querida familia, queridos hermanos, ustedes que me escuchan por internet, por las redes sociales, ¿sabe usted cuál es la más grande y poderosa barrera en contra de la oración? ¿Sabe usted? Si no lo sabe, se lo digo. ¿Sabe cuál es? Es el pecado. El pecado es la más grande barrera que realmente entorpece para que nosotros podamos nuestras oraciones ser escuchadas y recibir un eco, una respuesta a nuestras bendiciones. Hoy en la mañana, mientras preparaba, mi esposa se preparaba también para poder venir a la iglesia, yo también, y estaba yo planchando mi pantalón, y de pronto me di cuenta que en vez de plancharlo estaba ensuciándolo cada vez más. Parece que alguien dejó algo prendido en la plancha y la plancha caliente de pronto se calentó y empezó a manchar mi pantalón. Y mire, inmediatamente pensé, esto es un poco como el pecado. Cuando el pecado no es limpiado de nosotros, empieza a contaminar y empieza a ensuciar lo que viene luego en contacto con esa cosa. Entonces, amado, quiero decirle que mucha gente se pregunta por qué sus oraciones no son contestadas. ¿Y qué pasa cuando nuestras oraciones, después que nos hemos convertido, hemos dejado al mundo, hemos dejado los placeres, hemos dejado todas aquellas ofertas que nos da el mundo y nuestras oraciones de pronto no son escuchadas? ¿Qué pasa con ese creyente? Empieza, ¿sabe qué? A tener una tremenda insatisfacción y va guardando un resentimiento en su corazón. Le pregunto, ese resentimiento, ese enojo, ¿será que vale la pena guardarlo? ¿Será que vale la pena acumularlo? ¿Será que vale la pena ir levantándolo como en adoración? Eso, queridos hermanos, va a ser hasta que estalle, hasta que nos hiera y venga no solo a perjudicar a quien provocó ese enojo, esa ira por la cual nosotros estamos en ese pecado, sino que a usted mismo. Usted mismo es el que será perjudicado. La satisfacción carnal de guardar, mis queridos hermanos, resentimiento no vale la pena. Diga conmigo, no vale la pena, pues impide que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Me decía el padre de nuestro querido adorador, el pastor Sergio Bosato, el padre de Will Bosato, en una oportunidad que estábamos charlando, debatiendo sobre temas diversos, y me decía un poquito que el resentimiento es una raíz de amargura que va creciendo y nos contamina, y lo dice la palabra, pues no, y contamina todo el cuerpo después. Pero él me daba un ejemplo que me vino a la memoria mientras estaba preparando el mensaje. Entonces, que el resentimiento es como un veneno. Es un veneno que usted va repartiendo en gotas a aquel que te ha ofendido, a aquel que te ha hecho daño. Pero decía él algo que me dejó pensando, no lo había pensado desde ese punto de vista. La porción de veneno mayor es la que usted se toma, porque trae mucho daño a su corazón. Me recuerdo una mujer, una vez yo entrando, me habían llevado a orar por una señora que tenía muchos problemas de salud, y uno de los problemas era artritis. Y me recuerdo que apenas entré a su casa con esta persona, había un canchón un poco largo y desde allá, desde el fondo, escuché una voz que decía: no piensen que voy a perdonar a Juan, no piensen que yo voy a perdonar a este desgraciado, decía.
cómo es el diablo, cómo es el espíritu inmundo. Sabía que yo estaba viniendo a orar para que ella renuncie a ese resentimiento. Ese resentimiento la tenía con una artritis y los dedos totalmente torcidos. Me dio tanta pena. Y yo tuve que tener mucha paciencia, esperé, oré por ella. Al final le expliqué que tenía que renunciar a ello y ella lo hizo. Entonces, amados hermanos, podemos hacer hermosas y grandilocuentes oraciones poderosas, pero no creamos que con eso vamos a dejar impresionado al Señor. No creamos que vamos a impresionar al diablo. Lo que sí puede impresionar a Dios y al diablo es que es nuestra integridad. Diga conmigo, integridad. Entonces, Isaías 1:13 nos dice: no me traigas vana ofrenda. De hecho, la ofrenda que nosotros levantamos hace un momento es vana. Si usted está en pecado y usted no se ha puesto de acuerdo, ponte de acuerdo con tu adversario y después lleva tu ofrenda, dice. Aquí la palabra en Isaías nos está diciendo, nos habla de lo que es: no me traigáis vana ofrenda. Isaías 1:13. ¿Sabe usted qué es una vana ofrenda? Es una oración vacía. Es una oración sin jane, como decimos acá en Santa Cruz. Es una oración sin fondo, sin sustento, vacía. Isaías 1:13 dice: no me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué Dios está queriendo decirle aquí al pueblo de Israel? Le está diciendo, como a muchos religiosos que hay, que conocen la palabra, van al domingo a la iglesia, se confiesan, se persignan, hacemos todo lo que la religión lo dice, pero ¿sabe qué? Vana es. Tengo rechazo, no lo puedo sentir. Dios no puede sentir esa religiosidad, mis queridos hermanos. Para Dios es molestia, no lo digo yo, lo dice Él. Lo detesta. Isaías 14:17 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo multiplicaré, dice. Yo esconderé, no dice multiplicaré, esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Yo no oiré. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, lavaos, limpiaos, quitad de la iniquidad, dice. Hacer justicia y yo oiré. Entonces, Isaías 59:1 dice: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, queridos hermanos, Dios no es manco, sordo ni ciego. Vuestras iniquidades han hecho división, dice, entre vosotros y vuestro Padre, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. Entonces, mi hermano amigo, debemos orar en obediencia si queremos recibir algo de Dios. Tenemos que apartar el pecado de nuestras vidas. Mucha gente queda frustrada por eso, porque no recibe nada de parte de Dios, porque no ha entendido. Haciendo un resumen, Primera de Juan, un poco más, todavía lo sintetiza y dice: cualquier cosa, Primera de Juan 3:22-23, cualquier cosa que pidiéramos, recibiremos de Él. ¿Por qué? Hay un por qué. Guardamos sus mandamientos. Diga, guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas agradables delante de Él. Entonces, y algo dice más: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y algo interesante que no lo había reparado yo, pero leyendo y releyendo, por eso que es maravilloso leer y releer la palabra, porque vamos aprendiendo cada vez más. Dice: y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado.
Dice, yo le pregunto, ¿usted está amando a aquel hermano muchas veces que es molesto para usted? Que muchas veces usted tiene roces, no hay empatía muchas veces, hay muchas veces rechazo. Aquí dice que nos amemos, dice, unos a otros como Él nos ha amado. Lo cierto es que si no cumplimos esta palabra de guardar sus mandamientos, amado, no piense que usted recibirá algo de lo que usted está clamando ahora a Dios, de lo que usted le está pidiendo con todo su corazón. Las oraciones de los rebeldes, dice la palabra de Dios, jamás serán contestadas. Hay una historia, si usted ha leído la historia del Antiguo Testamento, cuando fue Josué a la conquista. Ya Moisés le había entregado el mando y él estaba conquistando de una manera poderosa. Si usted se recuerda ese evento cuando entró en Jericó y eran murallas invencibles, nadie jamás había podido violarlas, pero con el poder de Dios Josué hizo que cayeran estas murallas. Pero ¿sabe qué pasó luego? Apareció un pueblito, Michi, que tiene 3 letras de nombre, H-A-I, Jai. Y fueron a la conquista ya seguramente con ese ímpetu de haber vencido con tanta holgura y poder de Dios las murallas y Jericó. ¿Y sabe qué? Este pueblito pequeño llamado Jai, con 3 letritas chiquititas, venció, los hizo salir con la cola entre las piernas al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? A este poderoso ejército que nadie lo paraba y que era el terror de todos los cananeos y todos aquellos fereceos, heveseos y todos los feos. Ellos iban entrando, eran el terror, pero este pueblito Jai, ¿sabe qué? Les paró el coche y salieron disparando como si fuera con la cola entre las piernas, porque había pecado en ese momento en el pueblo de Israel ha pecado, dice, ha pecado. Entonces dice así, Israel ha pecado, ¿por qué oras? ¿Por qué oras? Le dice a Josué. Josué dice, Señor, ¿qué pasó? Me abandonaste, no puede ser posible. Entonces ahí, ¿por qué oras? Le dice el Señor, enfrenta primero y elimina el pecado, entonces yo oiré tus oraciones. En Josué capítulo 7, versículos 10 al 12 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada. El pecado, hermano, nos hace caer en las peores circunstancias, más si conocemos a este Dios maravilloso. Resumiendo, amados hermanos, estoy diciendo que el pecado es impedimento para que Dios escuche nuestras oraciones. Resumiendo, en las 3 primeras claves que vimos la anterior vez, primero decíamos que debemos orar en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la firma del cheque para que nuestras oraciones sean contestadas, decíamos. En segundo lugar, tenemos que orar en el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo para pedir lo que conviene. No es cosa pedir. Entonces tenemos que ser guiados, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La tercera cosa que vimos fue orar en obediencia. ¿Obediencia a qué? Al líder, al pastor. Obediencia a la palabra de Dios.
No podemos recibir algo si estamos en contramano con la palabra de Dios. Entonces, ese es el tercero. Hoy vamos a ver el cuarto, el quinto y el sexto. El cuarto es que debemos orar en la voluntad de Dios. Diga conmigo, orar en la voluntad de Dios. No solo debemos conocer a Jesús, no solo debemos ser llenos del Espíritu Santo, no solo se debe cumplir su palabra. Aún haciendo todo esto está incompleto si no hacemos la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15. Búsquelo en su Biblia, vamos a seguirlo. Y dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Si pedimos, Él, que dice, nos oye. Él, diga conmigo, nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, amada iglesia, y ustedes que me miran por las redes sociales, quiero decirle que es necesario para que nuestras oraciones sean respondidas, contestadas. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted quiere saberlo o usted quiere hacerlo? Hay muchos que solo quieren saber, pero cuando ya se trata del hacer es otra cosa. Entonces, usted sabe que en la primera pregunta, mucha gente, debido a nuestra naturaleza humana, siempre decimos, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Será que dicen así? No, el Señor, usted sabe que la primera pregunta que haríamos debido a nuestra naturaleza no es ¿qué quieres que haga, Señor? Decimos, ¿qué es, Señor? Primero queremos saber qué es. Y después vamos a decir, porque nuestra naturaleza humana nos dice, no, yo tengo que saber qué es y después lo hago. Cuando el Señor nos habla, hermanos, tenemos que decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando Dios habla, calle delante de Él toda la tierra, dice un pasaje, hermano, hermoso en Ageo, me encanta. Entonces tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y lo haré, vamos a hacerlo. Usted no debería responder con otra pregunta. Entonces, deberíamos decir, amén, Señor, yo lo voy a hacer. Sí, Señor, lo haré. Y luego, ¿qué es lo que quieres que haga? Ya al final, pues no. Entonces, primero, sí, Señor, lo haré. Diga conmigo, primero debo responder, diga, sí, Señor, lo haré. Y segundo, ¿qué quieres que haga? Que es muy diferente, hermano. Entonces, la manera de conocer la voluntad de Dios no es sabiendo lo que es, sino lo que Él te pide que hagas. Sencillamente tenemos que decirse, Señor, estoy listo, haré lo que tú quieres que yo haga. Esa frase, amados hermanos, puede destrabar nuestra capacidad de obediencia para entender y obedecer más al Señor. Mucha gente piensa y se ha metido en la cabeza que si aceptamos la voluntad de Dios en nuestra cabeza, vamos a terminar haciendo misiones, quién sabe, acá en Tanganica, Señor, allá con los monos, en medio de los lagartos. No es eso lo que el Señor te está diciendo, o tal vez allá en el Congo belga, con los monos, arriesgando tu vida, tu casa, tu familia, aunque el Señor también lo podría hacer y de hecho lo ha hecho. Pero hermano, Dios te está queriendo decirte que hacer la voluntad y aceptar la voluntad de Dios es bueno decirlo antes de saberlo. La voluntad de Dios dice que no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Diga conmigo, buena y perfecta.
La voluntad de Dios es buena y perfecta. Entonces así dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional, y no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nunca te va a poder hacer algo que tú no has sido llamado para hacer. Dios te va a pedir, de hecho siempre Él te pide aquello inclusive en que lo que tú puedas está alineado a tus sueños, está alineado a tu propósito. Hay personas que le han pedido algo al Señor y dice, pucha, yo estoy pidiendo tal vez para mis deleites esto que quiero servirle en este ministerio. No, mi hermano, Dios te va a colocar en el lugar que sea. Tú vas a buscar, simplemente vas a entregar tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa esto? Estuve investigando. Jesús dio su cuerpo, no rehusó su cuerpo ni nada para ofrendar su vida, para hacer el propósito de vida que Dios le dio. Así nosotros, que somos llamados a seguir sus pisadas, no es que estés llamado, ¿sabe qué? A un evangelio de agua con azúcar como hoy día se presenta. Ven a la iglesia y vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ser rico. Hoy día se escucha mucho de eso, hermano. Dios te ha llamado a seguir sus pisadas y ¿sabes qué? Para que presentéis, para que usted presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Dios. Y eso significa, hermano, que debemos vivir en santidad, buscar su gracia, rechazar el pecado, apartarnos del mal. Entonces, amado hermano, la oración no es para manipular la voluntad de Dios, sino descubrir la voluntad de Dios y meterse en ella. Pero escúcheme, si en última instancia usted no encuentra la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Ella te va a encontrar a ti. Porque Dios es nuestro Dios sabio y perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ella, la buena, la agradable voluntad de Dios, te va a encontrar a ti. Si tú te apartas del pecado, si tú te apartas de las cosas que no convienen para tu vida, entonces la voluntad de Dios te va a encontrar. Cuando su corazón, tu corazón, está presentado como un sacrificio vivo para Dios y rehúsa ser amoldado por el mundo, por los acomodados de todos los valores temporales que nos ofrece este mundo, la perfecta, la buena voluntad de Dios te va a alcanzar a ti. Quinto, orar en comunión con los hermanos. Orar en comunión con los creyentes es una clave importante para que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Vamos a ver Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Entonces, mis hermanos, no olvide que el pecado, vuelvo a decir, lo dije al comienzo, es la más formidable barrera para que nuestras oraciones sean escuchadas. Entonces tenemos que perdonar. Hay una historia muy chistosa de una niña que estaba con su familia ahí, y era un poco de noche, y la mamá le dice, a la cama, ya le toca ir a dormir, señorita, mañana tiene clase, que esto, que... No, mami, que yo quiero quedarme un rato más aquí. A la cama.
Y la niña toda enojada se fue a la cama y obviamente con mamá, ¿no? Porque siempre hacía las oraciones con mamá. Y esa niña, así como tengo una nieta, Charlize, que empieza a orar por su madre, por el perro, por su padre, por su abuelo, por el vecino, por su profesora, por todo el mundo. Esta niña empezó a orar. Me hace recuerdo, Patricia, por el novio de su hermano pequeño, mejor dicho, por la novia de su hermano pequeño, Mateo, chiquitito, pero ya está orando ella, ya está orando por la novia. Es tremenda, es tremenda. Entonces, esta niña empezó a orar por todo. Señor, oro por mi papi. Y después del papi saltó, oro por mi hermanito tal, por mi mamita, por mi abuelita, por mi abuelito, por mi perrito, por todo el mundo, y muy contenta. Y al final terminó así emocionada, con un emotivo y fervoroso amén. Así terminó. Mami le dice: ¿te has dado cuenta que te he saltado a ti? Así le dice. No he orado por ti. Entonces, claro, una niña inocente puede caer en este tipo de situaciones, pero quiero decirle que nos da una enseñanza profunda. Nos da una enseñanza que obviamente que esas oraciones de esa niña, por más que haya orado por su profesora, por los que tienen hambre allá en Tanganica, qué sé yo, en el Congo belga, por todos los lugares, y orando por todo el mundo, esas oraciones no van a llegar ni al techo, por más que sea una niña inocente. Cuanto más cuando nosotros oramos fervientemente por tantas y tantas cosas, problemas que estamos pasando, necesidades que tenemos que resolver, pagar tal cosa, pagar una enfermedad de alguien. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que ahí sus oraciones no llegan ni al techo, no le quepe duda. Entonces parece una historia menor, pero sería tremenda necedad que usted piense que si no tiene un espíritu perdonador, porque esta niña debió perdonar a su mamá porque su mamá estaba haciendo lo correcto. Entonces, pero si nosotros aún siendo mayores no perdonamos cuando conocemos la palabra que tenemos que perdonar, no crea que usted recibirá algo de Dios. Y esto se aplica también al marido y a la mujer. Primera de Pedro nos dice: vosotros maridos igualmente vivid como ellas, sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Aquí nos dice un para qué que lo dice todo. Para que vuestras oraciones, que dice, no tengan. Hay una palabra que se dice suegra en ruso. Estorbo. No, eso es en el mundo. No para nuestras suegras, amado, yo la amo muchísimo a mi suegra, por favor. Suegrita, si usted está mirando esto, es un chiste. No me tironee en las orejas después. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estorbo, mi querido hermano. Hay estorbo, no llega a ninguna parte. Si no tratamos a nuestra esposa como vaso frágil, como coherederas de la gracia, si no estamos a cuenta. Muchos esposos y esposas, aún siendo creyentes, viven como perro y gato, como palo y piedra. Alguien decía por ahí, porque sus oraciones jamás tampoco van a ser contestadas porque viven así. Sexto y último, estoy terminando. Debemos orar con fe. Diga conmigo, con fe. Mateo 21, 22 dice: todo, diga conmigo, todo lo que pidieres en oración creyendo, diga conmigo, creyendo, lo recibiréis. Por favor, subráyelo en su Biblia, en su iPhone, en su teléfono celular, aunque no sea un iPhone. Entonces, ore creyendo que todo vendrá, ore dudando y nada vendrá. El cristiano que no ora, el diablo ¿qué?
se lo devora. Se lo devora. Así de simple, hermano. El cristiano y la oración, siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo. Amado hermano, es como para el sastre hacer pantalones y camisas y para el zapatero hacer zapatos. La oración debe ser para el cristiano. Y debemos empezar a disfrutar de la oración. Muchos no lo disfrutan, muchos porque no la entienden, porque no saben que orar es sobrenatural, pero sobrenaturalmente va a traer un resultado poderoso para nuestras casas, para nuestra familia. Mis queridos hermanos, hay una historia que yo la viví hace un poco tiempo y está mi hermano Robbie por acá, está por ahí. Ahí está Robbie. Entonces, cuando orábamos por la restauración de mi hermano Robbie, en los peores momentos, cuando los médicos venían y nos decían, ¿saben qué? No hay esperanza. Ya hemos llegado al final. No tiene chance. Charles, me dijo un amigo, pariente mío que que vive en Houston, en uno de los hospitales muy prestigiosos de allá, y yo todo el tiempo hablaba con él y coordinaba con el médico de acá. Me dice, Charles, prepárate, no hay nada más que hacer. ¿Y sabe qué? Y con Patricia nos sentamos, yo caí en un sillón, vamos a seguir orando, y al tiro agarró Carolina, su hija, y después de unos minutos me llama, tío, Robbie ha despertado, mi padre ha despertado, y empecé a glorificar al Señor con todo mi corazón, porque ¿sabe qué, mi querido hermano? Quiero decirle algo, yo me apoderé de la palabra de Dios y de la fe. La fe no es esa fe de mentira, no esa fe de boca para afuera, que no ese asentimiento mental que muchas veces muchos cristianos, yo en un tiempo lo tuve, que creemos que la palabra es la verdad, que creemos que Dios es poderoso, que creemos que Él puede escucharnos, pero sabe que por alguna razón no lo hace en su vida. Yo salí de esa situación, yo empecé a proclamar las cosas que no son como si fueran, y me agarré en la fe que dice que no es solamente creer que Dios lo puede hacer. Yo dije, Dios ya lo ha hecho, 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 y lo hizo. Y ahí está, mi hermano. La oración con fe es poderosa, mis queridos hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es apoderarse de las irrealidades, de lo que te dicen los médicos, de la esperanza, y las trae al reino de la realidad. La esperanza dice, lo tendré algún día, puede ser que se salve. Pero la fe verdadera del corazón, sin dudar, te dice, lo tengo ahora, es mío, yo ya lo tengo, aunque no la vea, aunque no lo vea, porque el justo vivirá por fe, y si no, no agradará mi alma, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, mucha gente dice, yo lo creo, pero no lo cree de verdad. Muchos piensan en decir que lo creen. Entonces, esa es la fe del corazón. La fe es algo que, amado hermano, que guarda, no para que usted lo guarde en su bolsillo y en su cartera para gastarlo en cualquier cosa. Usted no puede tener fe para nada que no esté en la voluntad de Dios y en la fe de lo que Dios te está pidiendo que tú te levantes. Tenía un amigo hace muchos años, ya voy terminando, que me decía, y debatíamos teológicamente, y me dice, ¿sabes qué, Charles? Estás equivocado, me decía. O uno nace con fe, o uno no nace con fe. ¿Qué? Le digo yo. Entonces me estás diciéndole que Dios hace excepción de personas, a algunos bendice con fe. Yo sé que el don la fe es un don muy precioso, la fe. Y entonces yo agarré la palabra de Dios y le dije, no, hermano, no, vos estás equivocado, porque la palabra de Dios dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano,
La fe nosotros tenemos que hacerla crecer, ponerla en acción. Diga conmigo, ponerla en acción. Ir adelante. Si vos ves un impedimento en tu vida, si ves una situación difícil que está viviendo tu casa, tu familia o tú estás pasando, aleluya, diga, oportunidad para ejercer el poder de la fe. Voy a ver como Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su único hijo. Hay muchos teólogos que dicen que en ese momento él fue tan obediente porque él creía en el poderoso Dios y él fue a sacrificar a su hijo porque iba a ver la gloria de Dios. Dios iba a hacer un milagro de resucitación. ¿Quién sabe qué pasó por la cabeza de Abraham? Pero entonces nosotros, cuando pasamos por dificultades, entienda, mi hermano, que Dios nos está dando la oportunidad, diga oportunidad, de pisar sobre lo sobrenatural. Yo no estoy pisando sobre lo sobrenatural. Sobrenatural es dar un paso donde muchas veces no tenemos nada donde pisar, donde ya no hay piso, donde se ha acabado la esperanza, hermano. Dios está llamando a una iglesia que entiende el valor de la oración. Te está llamando a ti para que disfrutes, para que disfrutemos pasar ese tiempo con Dios. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no aguanta 5 minutos orando? ¿Sabe por qué hay gente que no aguanta ni siquiera con su esposa, ni siquiera muchas veces un devocional? Es porque está en pecado. Hay dos motivos: o porque está en pecado o porque no entiende que el orar es un don de Dios y es un recurso sobrenatural que Dios nos ha dado. Diga conmigo, sobrenatural. Porque orar no es del hombre natural. El hombre natural en 2 minutos ya está acobardado, no sabe qué decirle al Señor. Pero querido hermano, yo quiero decirle que si usted le dice al Señor: Señor, enséñame a orar, derrama espíritu de oración en mi vida. Derrama, Señor, quiero pasar tiempo contigo, quiero estar cerca de ti, te necesito. Hermano, usted va a empezar a pisar sobre lo sobrenatural, porque la oración es fundamental para el creyente. Sin adoración, sin oración, no somos nada, mi hermano. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer allá en el cielo cuando Dios nos llame a su presencia? Que será, no sabemos cuándo, con esta pandemia, con esto, no sabemos si es de aquí a una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años. Amado hermano, vamos a pasar adorando en la presencia de Dios. Y Dios está llamando a un pueblo que quiera rendirse a sus pies, como tuvimos este miércoles. Una experiencia sobrenatural adorando al poderoso Dios de Israel, y pudimos sentir su abrazo. Lo que va a ser mañana, lo que va a ser en el cielo por la eternidad. Tenemos que empezar a adorar al Señor y orar, porque la oración nos lleva a ser gratos con este Dios y decirle: Señor, para mí es imposible yo pedirte que tú respondas a esta oración. Es imposible, Señor, que se resuelva este problema. Es imposible que se resuelva este cáncer por los médicos. Está demasiado avanzado. Es imposible que la vida de este varón de Dios que estaba muriendo en una sala de la terapia intensiva de la caja petrolera salga adelante y que sea considerado un sobreviviente. Es imposible sin el poder de la oración. Querido hermano, amado, quiero compartir de lo que vivo, no de lo que creo simplemente, de lo que vivo. Amo estar en la presencia de Dios. Disfruto estar en su presencia. Cada vez más lo que quiero es estar con Él,
porque ahí sentimos el verdadero gozo y paz que el mundo no te da. Ahí sentís el abrazo del Padre. Y Él te va a decir: deja esto pecaminoso de tu vida. Ahí estando a solas, Él te va a mostrar en qué está fallando para que tus oraciones no sean contestadas. Tal vez no estás orando en el nombre que es de Jesús. Tal vez no estás orando como el segundo aspecto de lo que toqué, que es el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Tal vez no estás orando en obediencia a la palabra. Tal vez no estás orando en la voluntad de Dios. Amado hermano, tal vez no estamos orando en fe. Tal vez no estás orando en comunión con tus hermanos, perdonando a tu hermano. Dios nos está llamando, amado, a ser una iglesia que ora, que adora, que está llena de la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, yo te invito en esta mañana a que busques a Dios con todo tu corazón a través de la oración, a través de la adoración. Porque de hecho tú puedes servir al Señor, pero los verdaderos adoradores, dice, serán los que le adoran en espíritu y en verdad. Y tú dices: no, pero yo le sirvo al Señor. Pero los verdaderos servidores antes tienen que ser adoradores. Los verdaderos servidores primero son adoradores, porque tú, ¿cómo vas a servir al Señor si no sabes lo que es la adoración? Debemos entonces orar, buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cambiar nuestro estilo de vida, pasar tiempo con Dios. ¿Y sabe qué? Va a empezar a desatarse un espíritu de oración sobre tu vida. Y de pronto vas a anhelar pasar tiempos con Él, dejar la tele. Tanto tiempo que acaso no pasas tanto tiempo mirando películas, haciendo deporte, haciéndolo uno, hablando con el otro, mirando internet, mirando las redes sociales, todo. Pero estás dedicándole al Señor tiempo de oración. Te desafío en esta mañana para que tus oraciones sean contestadas. Primero, el pecado es la más grande barrera para que nuestras oraciones sean escuchadas. No orar en la voluntad de Dios y no tener fe.